Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando o los que están viendo este video. Un saludo cordial. El día de hoy vamos a estudiar un tema tal vez diferente a lo que estábamos tratando en el canal. Un tema que tiene que ver con los últimos tiempos que estamos viviendo, la cual titula El Titanic, el Banco de Reserva Federal y la moneda digital que gobernará el mundo. El año pasado hice un video que titula Ellen White predijo el hundimiento del Titanic el año 2022. Más ahora vamos a tratar con otro punto de vista. El año pasado vimos y leímos una cita de la mensajera del Señor que Dios le enviaba una visión de que haga frente a un iceberg gigante, la cual leímos que fue que le haga frente a la apostasía que estaba viniendo en los tiempos del Dr. Kellogg. Pero en esta ocasión vamos a ver este tema con los últimos tiempos que estamos viviendo hoy en día y cómo el nuevo orden mundial está surgiendo directamente para llevarnos a una ley dominical. Pero antes, como siempre les digo, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Aun siendo indignos, no somos merecedores de ser llamados tus hijos, Señor. Tú nos amas, queremos amarte también con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, entregarlos a ti. Estamos viviendo en tiempos finales, se acercan calamidades, crisis financieras, crisis tremendas, pero sabemos que tú guiarás a tu pueblo hasta el final. Nos has dado un ancla en tu palabra, también en el espíritu de profecía. Y el día de hoy te pedimos que puedas alumbrarnos, dirigirnos a toda la verdad para tomar decisiones, Señor, para la vida eterna. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para poder comenzar, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 17. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 13, 17. Y dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos en este verso que nos habla la Biblia, en el contexto de la segunda bestia de Apocalipsis 13, ya que Apocalipsis 13 nos habla desde el verso 1 hasta el verso 10 de la primera bestia, que sería el papado, y la segunda que se introduce en el verso 11, como el profeta Juan vio en visión subir una bestia que subía de la tierra. Vemos que es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hoy nos vamos a centrar en el verso 17. Y que ninguno pueda comprar o vender. Muy bien sabemos que la marca de la bestia tiene que referirse a un día de adoración falso, la cual es el domingo. Esa es la marca de la bestia. Más la imagen es el protestantismo apóstata. Pero, ¿por qué la profecía nos dice que ninguno pueda comprar o vender? Y eso tendrá que ver con la moneda. En cada país hay una moneda, así como aquí en Bolivia el boliviano, y en el país que estás viviendo también tiene su moneda. Pero para que se cumpla Apocalipsis 13, 17, tiene que haber algo relacionado con el dinero. Si va a ser comprar y vender, entonces tiene que ser relacionado con el dinero. Voy a dar lectura a este libro, Exaltada Jesús, que es un matinal de la mensajera del Señor. Y dice así la página 341, el párrafo 3. Pronto tendrán lugar ante el mundo acontecimientos extraordinarios. El fin de todas las cosas está a las puertas. El tiempo de angustia está por sobrecoger al pueblo de Dios. Es entonces cuando se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender,
a los que guardan el sábado del Señor, amenazándolos con castigarlos y aún con la muerte, si no observan el primer día de la semana como día de reposo. El fin de todas las cosas está a las puertas. Muy pronto se promulgará un decreto que prohibirá comprar o vender. Y para que se promulgue ese decreto, mucho más antes tienen que pasar acontecimientos para que llegue el momento cuando los que guardan el sábado, porque aquí se refiere a los que guardan el sábado, no a los que guardan el día domingo u otro día. Se refiere a los que guardan el sábado del Señor. Se les obligará poder observar el primer día de la semana, el día domingo. Entonces vemos que esto de comprar y vender tiene que ver con la marca de la bestia. Y por eso este estudio es tan importante que nosotros lo entendamos. Quiero leer esta cita de Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 44, el párrafo 1 dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Muy bien sabemos que estos acontecimientos nos llevan a una ley dominical. Sabemos que estamos viviendo en el nuevo orden mundial. Satanás está tan airado con el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos que va a hacer todo lo posible para poder llevarle a la deriva. Entonces hace que los hombres ricos, poderosos, arruinen a la población mundial. Hoy se están aliando los poderes de la tierra, los poderosos de la tierra, para así exterminar a los guardadores de los mandamientos de Dios, porque sabemos que Satanás está tan airado con los que guardan los mandamientos del Señor y a ellos les quiere exterminar a toda costa. Pero también vemos que Él utiliza a sus servidores para que puedan gobernar el mundo, implantar leyes y así poder exterminar la ley de Dios. Por eso vemos que hoy se están aliando las fuerzas del mal. Y dice así en Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 11, el párrafo 2. También se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 13, el párrafo 2, nos dice: las agencias del mal se coligan, alianza, y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Serán muy rápidos estos movimientos finales, las cuales estamos viviendo en los días de hoy. Vendrá una crisis tremenda, así como vivimos en anteriores años. Y vendrán peores cosas, pero serán sucesivos. Y vemos hoy el cumplimiento de esas profecías que se están cumpliendo. Pero para hablar económicamente lo que aconteció en el pasado, tenemos que ir al surgimiento de los bancos. Y ya que Apocalipsis 13 nos habla de la segunda bestia, que sería Estados Unidos, entonces nos vamos a centrar hoy más en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como vimos en el título del video, tiene que estar referido obviamente con el Titanic, ese barco tan grande que se hundió el 14 al 15 de abril en la madrugada, cuando murieron más de 1,500 personas, con un plan que tenían los jesuitas para poder crear un sistema para controlar al mundo. Entonces vemos que ese plan desde ese entonces sigue vigente. Todos sabemos lo que aconteció con el Titanic, tal vez por películas o revistas que ha salido en ese entonces y muchos años posteriores. Mas, ¿ustedes sabían que el boletín de la Conferencia General en el año 1913 hizo una mención? O sea, el boletín de la Iglesia Adventista hizo una mención. Se encuentra en el boletín de la Conferencia General el 21 de mayo de 1913, la página 79, el párrafo 15, y dice así: es interesante señalar que, no obstante, el hecho de que los periódicos en Pittsburgh
dedicaban páginas cada día para la mejor parte del tiempo durante la reunión de la Unión de Columbia para la relación de incidentes relacionados con el hundimiento del Titanic. Sin embargo, obtuvimos avisos todos los días a través de un periódico u otro. Sabemos que la iglesia sacaba revistas, así como la Signs of the Times, The Review and Herald, y la misma mensajera del Señor escribía en esas revistas. Y en esta revista del Boletín de la Conferencia General habían sacado una noticia en cuanto a la predicación en Pittsburgh. Pero como la noticia era grande del hundimiento del Titanic, ellos lo pusieron en esa revista. Y yo recién, al momento de buscar, vi esta noticia y quise compartir con ustedes, porque yo me preguntaba, tal vez había un adventista en el Titanic, y estaba buscando en los archivos de Ellen White Writings, pero me encontré con esa noticia que me impactó, como la iglesia también había publicado en este artículo el hundimiento del Titanic, porque en The New York Post, en The New York Times, publicaron en ese entonces tantos periódicos del hundimiento de lo que aconteció el año 1912. Mas este acontecimiento que pasó hace muchos años, más de 100 años, tiene que estar ligado con los jesuitas. ¿Ustedes saben quiénes son los jesuitas? Para poder entender desde el principio, tenemos que ir al libro Conflicto de los Siglos. No el mutilado, sino el conflicto, el verdadero, el que es amplio, el que ha aprobado la mensajera del Señor en el año 1913. Nos dice así la página 249, el párrafo 1, hablando de la orden de los jesuitas. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Los jesuitas nacieron para contrarrestar la obra de Martín Lutero y de la iglesia, la reforma protestante, las iglesias protestantes que estaban surgiendo con Martín Lutero. Nosotros sabemos que ese monje que se levantó contra la iglesia católica y clavó las 95 tesis un 31 de octubre de 1517 fue guiado por Dios, porque era una época de tinieblas espirituales, tantos años de persecución papal, 1260 años, comenzando desde el año 538 y terminando el año 1798. Y como Jesús mismo dijo en Mateo 24, serán acortados por causa de los escogidos. Y vemos que el conflicto nos dice que las persecuciones cesaron antes de 1798, pero en ese lapso se levantaron muchos. Mucho más antes también había un grupo muy fiel que se llamaba los valdenses, que estaban en oposición a lo que Roma dictaba, las doctrinas y sus costumbres paganas, que hablábamos también en anteriores estudios. Pero la reforma protestante, como lo conocemos, se levanta primeramente con Martín Lutero, también años anteriores, así hombres como Wycliffe, hombres como John Huss, que murió quemado en la hoguera, eran fieles a Dios y se levantaron contra ese poder opresor, ese poder satánico. Pero Satanás quería hacer una contrarreforma a lo que estaba haciendo Martín Lutero. En otras palabras, quería destruir la obra de reforma protestante. Martín Lutero con Philip Melanchthon crearon las primeras universidades protestantes. Era lo que nos habla 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces eso se enseñaba en las universidades protestantes, pero Satanás tenía un plan macabro para deshacer esa obra. Y en el año 1534 se creó la Orden de los Jesuitas y él utilizó a su servidor, o sea, el diablo utilizó
a Ignacio de Loyola. Y ya para 1540 estaba funcionando la orden de los jesuitas dentro de la Iglesia Católica. Y quiero mencionar este libro, La historia secreta de los jesuitas. No sé si tú lo tienes, pero este libro realmente nos habla la historia secreta, lo que ellos hicieron en el pasado y lo que siguen haciendo los jesuitas, que al principio se mostraron como personas buenas, que iban a visitar a los hospitales, que iban a ayudar a los indigentes, ayudaban también con sus recursos, pero por dentro tenían un espíritu satánico. Este libro escrito por Edmund Paris nos habla todos esos acontecimientos y les recomiendo este libro. Quiero leer la página 5, el párrafo 2, para que podamos entender lo que aconteció con el Titanic y también con el Banco de Reserva Federal. Nos dice: las personas más peligrosas son aquellas que parecen ser muy religiosas, especialmente cuando están organizadas y ocupan puestos de autoridad. Así cuentan con el profundo respeto de la gente que ignora su oculto y maligno afán de poder. Aquí bien nos dice la introducción que hace el doctor Alberto Rivera, quien fue asesinado. Si ustedes buscan Alberto Rivera, era un hombre que estaba en esta secta, pero por la gracia de Dios él se dio cuenta y denunció a esta secta satánica. Y él cuenta en su introducción que las personas más peligrosas son aquellas que dicen ser religiosas y aparentan, hacen una apariencia de piedad y ocupan puestos de autoridad. Así puede ser en la política o en las iglesias. Se introducen ellos como infiltrados y así sacan su verdadera cara para destruir en todo sentido con sus malignos planes. Nos sigue diciendo el párrafo 3 del libro La historia secreta de los jesuitas por Edmund Paris. Estos hombres religiosos que pretenden amar a Dios recurren al homicidio e incitan a revoluciones y guerras si éstas ayudan a su causa. Son políticos religiosos astutos, inteligentes y sagaces que viven en un mundo misterioso de secretos, intrigas y santidad falsa. Recurren al homicidio, recurren a revoluciones, matanzas, robos, asesinatos, totalmente llenos de maldad. Desde el principio, cuando se creó por Ignacio de Loyola, tenían un objetivo, ya que Martín Lutero estaba con la obra de reforma protestante. Ellos tenían que contrarrestar esa obra para poder gobernar al mundo y que tengan una sola religión mundial. Nos sigue diciendo el libro. El objetivo era lograr secretamente dos objetivos principales para la institución católica romana. Número 1, poder político universal. Número 2, una iglesia universal. Así se cumplían las profecías de Apocalipsis 6, 13, 17 y 18. El objetivo era poder lograr un poder político mundial y una religión mundial. El poder político ya lo tenían en la Edad Media, político y religioso. Ahora no lo tienen. No está persiguiendo como en la Edad Media el papado. En un momento va a tener su cumplimiento. Así volverá la antigua Roma a perseguir a los que ellos lo llaman disidentes, pero realmente ellos van a ser los hijos de Dios que van a obedecer los mandamientos del Señor. Y una iglesia universal, que todos profesen esa fe católica, apostólica y romana. Con esa introducción ya entendemos quiénes son los jesuitas y su maligno plan. Yo puedo describir a los jesuitas como el grupo más satánico, el grupo más demoníaco que ha existido en todos los tiempos. Y ahora, para entender de cómo surge el Banco de Reserva Federal, quiero citar este libro que también cité en el estudio anterior, Los terroristas secretos. También te recomiendo este libro que habla en cuanto a la infiltración jesuita dentro de América, porque nosotros sabemos que América se fundó
con 3 principios, con los padres fundadores de América, quienes podemos citar a Thomas Jefferson, George Washington, James Madison, Benjamin Franklin y muchos hombres más que hicieron la realidad del Acta de Independencia cuando se independizaron los 3 estados de Gran Bretaña. Y es una historia también muy amplia para poder contarla. Pero así se independizó con 3 principios: con la libertad, con la felicidad y con la paz. Pero los jesuitas tenían un plan macabro, ya que la Iglesia Católica estaba fundada por la religión y el Estado juntos. Estados Unidos se formó con la religión aparte y el poder político aparte. En su 4º inciso de su Declaración de Independencia decía que ningún poder de la Iglesia tenía que dominar en el Estado. Y en este libro nos habla de cómo los jesuitas se introdujeron primeramente a América, porque el blanco era los Estados Unidos. Y desde 1815 los jesuitas se introdujeron a América. Como dice en este libro, en la página 12, esta declaración: el Vaticano condena la Declaración de Independencia como perversa y llama a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. El plan era que puedan volver nuevamente a Roma con las mismas características que gobernó la Iglesia Católica. Y bien sabemos que la profecía nos dice que primeramente inició hablando como cordero y terminará hablando como un dragón. En otras palabras, pisotearán los decretos de su independencia de cómo inició, y así prevalecerán las leyes del papado. Y por eso sabemos que los Estados Unidos promulgará la ley dominical, que está en la profecía. Entonces, entendiendo ese punto, vamos a ir a la historia del hundimiento del Titanic. La página 62, el párrafo 2 nos dice: las más grandes tragedias de los últimos 200 años pueden ser atribuidas a los jesuitas. Sabemos hoy día que los jesuitas planificaron y llevaron a cabo el hundimiento del Titanic, y mostraremos por qué lo hicieron. Y tú te preguntarás de cómo los jesuitas crearon ese plan, construyendo un barco tan gigante, el más lujoso de la época, para un plan satánico. No fue simplemente un accidente lo que ocasionó el hundimiento del Titanic. Tal vez muchos de nosotros pensamos, tal vez seguimos pensando así, ¿no? Que solo fue un accidente y nada más, que no había ninguna conspiración detrás o no había ningún plan secreto detrás de ese hundimiento. Pero hoy vamos a ver que no. Todo lo que pasa en el mundo, cualquier catástrofe, siempre es originado con un plan detrás. Así como el World Trade Center que aconteció el año 2001, también fue creado con un plan y con un objetivo. Así como el hundimiento del Titanic se creó con un objetivo. Y quiero citar este libro que tú ves en tu pantalla, Vatican Assassins, no sé si se pronuncia de esa manera, Wounded in the House of My Friends. Este libro habla de todo lo que los jesuitas hicieron desde las épocas pasadas y asesinaron a todos los presidentes que fueron muertos, los que no quisieron estar bajo sus órdenes. Este libro es escrito por Eric John Phelps y en un capítulo habla del hundimiento del Titanic. Por eso quise nombrarlo y me tomé el tiempo de poder buscar información para poder adentrarnos en la historia. Y dice así este libro, que se traduciría en español: Asesinos del Vaticano, la página 445. Para financiar este gran diseño, los jesuitas deben poner su propiedad privada, Banco de la Reserva Federal, en su lugar antes de que comience la guerra. Ese banco debía ser establecido en la mayor nación productora de riqueza en la tierra, compuesta en su mayoría protestantes y bautistas anglosajones blancos. Unos años después aconteció la Primera Guerra Mundial. Y para que acontezca la Primera Guerra Mundial, los jesuitas tenían que tener un
banco para poder financiar esa guerra. Desde ahí vemos que es un plan totalmente satánico. Pero para poder entender un poco más en cuanto al surgimiento de los bancos en los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos que ir al principio en la historia de cómo los padres de la nación se opusieron a un banco con intereses privados. Los primeros padres de la nación. Y quiero leer este libro que titula La conspiración de la Reserva Federal, que fue escrito por Anthony C. Sutton. También es un hombre que investigó todo lo que aconteció, las conspiraciones del Banco de Reserva Federal, y lo plantó en este libro, o sea, lo expuso en este libro. Y quiero leer la página 2. Nos dice: la Reserva Federal tiene el poder de crear dinero. Este dinero es ficción, creado de la nada. Puede ser dinero en forma de crédito, creado a través de la ventanilla de descuento, en la que otros bancos piden prestado a la tasa de interés de descuento, o pueden ser billetes impresos por el Tesoro y vendidos a la Reserva Federal y pagados con fondos creados por la Reserva Federal. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal, el Banco de Reserva Federal? Si se creó el año 1913, el 23 de diciembre, mucho más antes no existía bancos en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro que existía bancos. El primer banco estadounidense se creó el año 1791, por esos años. El segundo banco se creó el año 1816 hasta el año 1836. Mas hubo un ataque de pánico, se podría decir, financiero en el año 1907 en los Estados Unidos. Y a través de ese surgimiento del pánico de 1907 se creó el Banco de Reserva Federal el año 1913. Entonces aquí nos dice que el poder del Banco de Reserva Federal, que es el que controla los bancos en todos los Estados Unidos, crea el dinero en ficción. Y yo me preguntaba siempre, ¿quién ha dado el poder de que este papel tenga valor? Ustedes se han preguntado, queridos amigos, queridos hermanos, ¿quién ha dado que este papel tenga valor? Porque así a simple vista podemos ver, un papel no tiene valor. ¿Quién le da valor al papel de $100 o a cualquier moneda, billete en cada país? ¿Quién le da valor? El Estado le da valor. Mucho más antes no era así. Si vemos en la historia antigua, el oro, la plata, el bronce, el cobre, a eso se basaban todos. Pero vemos que estudiar este tema nos hace surgir muchas preguntas. Así vemos que la inflación en los países es por cuanto al dinero. Ellos crearon, como nos dice aquí, el dinero en ficción. O sea, ellos pusieron su valor y ellos también hacen bajar el valor del dinero. En este caso, el dólar, que es la moneda, se podría decir, más influyente, como en más de 30 países, el dólar que se utiliza. Ellos imprimen el dinero y le dan el valor al billete. Pero va a llegar un día que el dólar va a desaparecer y solo va a existir la moneda digital. Y como dijimos, la ley de la Reserva Federal se creó el año 1913. Con el presidente Woodrow Wilson hicieron un congreso para crear el Banco de Reserva Federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Casi como 80 años los Estados Unidos no tenían un banco donde entre el dinero de todo el país. Pero ya para 1913 ellos crearon ese banco. Y quiero mencionar algo muy importante para que podamos pensar cómo los presidentes, los padres de la nación de América, pensaban en cuanto a una propiedad privada. En ese mismo libro, La conspiración de la Reserva Federal, la página 6 nos dice, hablando el presidente Thomas Jefferson: si el pueblo estadounidense alguna vez permite que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y corporaciones que
crecerán a su alrededor, privarán a la gente de toda propiedad hasta que sus hijos se despierten sin hogar en el continente que ocuparon sus padres. El poder de emisión de dinero debe ser retirado de los bancos y restituido al Congreso y al pueblo al que pertenece. Creo sinceramente que las instituciones bancarias son más peligrosas para la libertad que los ejércitos permanentes. Así como Thomas Jefferson, quien fue presidente de los Estados Unidos, uno de los primeros presidentes, se oponía a un banco de Reserva Federal, un banco privado, ya que el Banco de Reserva Federal tomó la idea del comunismo y del socialismo, ideas por el marxismo de Karl Marx. Entonces ahí vemos que los Estados Unidos desde el principio se crearon con ideas totalmente diferentes a las del comunismo, pero no pensaban así los primeros padres de los Estados Unidos como hoy se lo conoce. Él dijo: el poder de emisión de dinero debe ser retirado de los bancos y restituido al Congreso y al pueblo al que pertenece. En otras palabras, que el dinero pueda ir al Congreso de los Estados Unidos y también al pueblo que lo pertenece. Y también dijo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército permanente. Y eso a mí me hace pensar mucho. Tal vez podemos indagar más en este punto, pero vamos a ir a la historia de cómo se creó el primer banco estadounidense. Fue Alexander Hamilton el que inició para que se pueda crear el primer banco estadounidense. Y también nos habla el libro La conspiración de Reserva Federal, la página 6. Fue Hamilton quien presentó un proyecto de ley en diciembre de 1790 en la Cámara de Representantes para otorgar un estatuto para el Banco de los Estados Unidos de propiedad privada, creando así el primer monopolio de dinero privado en los Estados Unidos, un predecesor del sistema de la Reserva Federal de propiedad privada. En otras palabras, que no pagarían impuestos ese banco y que se beneficiarían de los impuestos de la gente, se podría decir. Si buscas en Wikipedia, ahí nos dice que más que todo Alexander Hamilton creó el primer banco para poder pagar los gastos de la guerra de independencia. Pero estaba en oposición Thomas Jefferson y James Madison, quien fue otro fundador de los Estados Unidos. Y quiero leer una declaración de James Madison, y dice así: en caso de una circulación universal de los billetes de banco propuestos, las ganancias serán tan grandes que el gobierno debería recibir una suma muy considerable por otorgar la carta de Franklin Delano Roosevelt, su segundo presidente de 1796 a 1791. Hay otros defectos, y el derecho a establecer bancos subordinados no debe ser delegado a ningún grupo de hombres bajo el cielo. En otras palabras, que las ganancias de ese banco iban a ser tan grandes que iban a enriquecer a los que estaban creando ese banco, a los bancarios. Así vemos que había hombres que se opusieron a un banco de Reserva Federal con propiedad privada desde el principio. Pero vemos que el plan de los jesuitas era introducir ese banco para poder controlar a América en cuanto a la economía. Ellos querían que se vuelva comunista, socialista. Y al pasar de los años vemos que surgieron muchos presidentes. Ya para el año 1816, con el presidente Andrew Jackson, se creó el segundo banco de los Estados Unidos. Pero ya para 1836 se disolvió, o sea, quebró ese banco, el segundo banco de los Estados Unidos. Hicieron intentos así con el presidente Abraham Lincoln por los años 1860, pero tampoco pudieron controlar la economía los jesuitas, porque Abraham Lincoln se regía a las leyes de los Estados Unidos, ¿no? Estaban en oposición contra la élite. La élite estaba tan fuertemente en ese entonces que incluso vemos el asesinato de Abraham Lincoln. Eso ya por muchos factores, que también es un tema para otro momento. Pero así estaban en oposición a la élite. Mas llegamos al año 1910, cuando un grupo de 6 hombres
se reúnen para poder crear el Banco de Reserva Federal. Y vamos a citar nuevamente este libro, Terroristas Secretos, para poder entender y adentrarnos en la historia. Terroristas Secretos, la página 62, el párrafo 2. En 1910 se reunieron 7 hombres en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia, para establecer un banco central al que llamaron el Banco de Reserva Federal. Aquí dice 7 hombres, pero en realidad son 6 hombres. Vamos a mencionar a cada individuo, a cada hombre que se involucró para crear el Banco de Reserva Federal. Número 1, el senador Nelson Aldrich, suegro de John Davis Rockefeller. El segundo que se involucró fue el banquero alemán Paul Warburg, de los banqueros alemán MM. El tercero fue Henry P. Davison, socio de JP Morgan y presidente de Bankers Trust Company Benjamin. Puro hombres, banqueros, millonarios. El cuarto, Benjamin Strong, vicepresidente de Bankers Trust. El quinto, Frank Vanderlip, presidente de National City Bank. El sexto, Charles de Norton, presidente de First National. Ellos se reunieron en el año 1910 en la costa de Georgia, en las islas Jekyll. Estos 6 hombres eran totalmente ricos, se podría decir multimillonarios, para crear un banco de reserva federal. Pero se reunieron bajo una conspiración y a ocultas, para que nadie les pudiera ver, para que nadie pudiera decir nada en cuanto a esta conspiración. Y eso nos cuenta el libro, La conspiración de Reserva Federal. Y dice, en 1910, 6 destacados financieros de Wall Street se reunieron en Jekyll Island para tratar planes para un sistema bancario central en los Estados Unidos. El sistema de la Reserva Federal se originó en una conspiración. Una conspiración se define legalmente como una reunión secreta con un propósito ilegal. La reunión fue secreta, involucró a 6 personas y fue ilegal. En otras palabras, se estaban reuniendo ilícitamente estos 6 hombres. Sigue diciendo el mismo libro. Sobre todo, los conspiradores sabían que tenían que mantener un secreto absoluto. Si algún nombre de Wall Street alguna vez se adjuntara a un proyecto de ley de la Reserva Federal de la Banca Central, sería el beso de la muerte. No solo se adoptaron nombres en clave, sino que las personas hicieron todo lo posible para evitar el conocimiento público de sus reuniones y discusiones. Y yo me pregunto, ¿por qué fue tan secreto y tan ilegal para que no quisieran mostrar ni su nombre, sino solo adoptaron nombres en clave? ¿Por qué fue tan ilegal? Fue para crear un plan macabro. Y eso lo vamos a ver ahora. Y sigue diciendo, lo que este grupo se proponía hacer, y de hecho lo hizo en 1913, fue reemplazar el oro y la plata con una fábrica de papel que ellos controlaban. La forma en que esto podría presentarse como un acto de espíritu público probablemente esté más allá de la mayoría de los lectores. Ellos se reunieron ¿para qué? Para reemplazar al oro y la plata y darle más prioridad a un billete de papel. Ellos crearon el dólar estadounidense, aunque cabe recalcar que el dólar se creó por los años 1790, pero por el pánico que hubo en 1907, muchos bancos de Nueva York y de muchos estados cayeron. Y ellos dijeron, vamos a crear el banco de reserva. Imprimieron muchos billetes y ellos mismos les dieron el valor para un control a la gente estadounidense. Y no solo estadounidense, sino ese plan iba más allá para poder controlar al mundo financieramente. Ahí vemos que el plan va más allá de lo que nosotros pensamos. Y fueron las 3 familias más influyentes y más ricas para poder introducirse en este plan. Así como leímos, Nelson Aldrich y Frank Vanderlip y los demás que los siguieron eran ricos, pero eran representados por 3 familias. La primera familia, los Rockefeller; la segunda familia, los Morgan; y la tercera, los Rothschild. Desde 1790, los Rothschild
servían al papado. Y estos tres grupos, como eran tan influyentes, los jesuitas también se introdujeron a esos grupos. Y quiero leer Terroristas Secretos, la página 89. Estas tres familias financieras, los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller, quienes hacían lo que la orden de los jesuitas les dijeran, ya que los jesuitas se infiltraban en sus organizaciones, hacían lo que fuese necesario para destruir las libertades constitucionales en América y para lograr que el Papa dominara el mundo. Ahí vemos cuál era su plan del Banco de Reserva Federal, ya que los jesuitas se infiltraron desde 1815, también se infiltraron para crear el banco más grande del mundo, se podría decir, ¿no? El Banco de Reserva Federal, con esas tres familias para dominar el dinero en América. No fue simplemente vamos a implantar ese banco con el pánico de 1907. Claro que ese pánico de 1907 ya estaba planeado por los mismos jesuitas. Pero ahora nos remontamos a 1912, un año antes. ¿Qué es lo que aconteció? Terroristas Secretos, la página 63. La construcción del Titanic comenzó en el 1909, en un astillero en la capital del norte de Irlanda, Belfast. Era una ciudad protestante, por lo que era odiada por los jesuitas. La Primera Guerra Mundial comenzó unos cuantos años después. El Titanic era uno de los botes de la flota que poseía la línea White Line, una compañía de transportación marítima internacional. El Titanic se creó el año 1909 en Belfast. Esa ciudad era muy odiada por los jesuitas. Pero esa compañía White Star Line, la cual fue una compañía naviera, estaba ligada o estaba bajo la compañía más grande de International Mercantile Marine Company, la cual sus siglas serían IMM. Y esta compañía de Mercantile Company tenía un dueño, y ese dueño se llamó JP Morgan. Aquí entra un personaje clave en la historia para el Banco de Reserva Federal. JP Morgan. Es un nombre muy conocido, el banco más grande en los Estados Unidos. JP Morgan. Pero primeramente vemos que ese hombre era un multimillonario bancario, era rico. Él se comunicó con Harland and Wolff, esa compañía quien creó el Titanic, o sea, construyó ese barco tan gigante. Y así él fundó International Mercantile Marine Company, que adentro de esa industria estaban muchas industrias navieras, así como la Wright Star Line, Leant Line y también White Star Line. Quien le nombraron presidente era J. Bruce Ismay. Entonces vemos que JP Morgan, como era multimillonario, fue financiado el barco con sus recursos de JP Morgan, con su empresa International Mercantile Marine Company. Y comenzó el 31 de marzo de 1909 la construcción con un total de $7 millones en la época. Hoy en día podría decirse unos $172 millones al cambio actual. O sea, era un dinero tan grande que era financiado por esta empresa, International Mercantile Marine Company, quien era dueño, JP Morgan. Y quiero leer lo que dice Terroristas Secretos, hablando de JP Morgan, la página 64. El negocio bancario no era el único en el que Morgan tenía un interés económico fuerte. Haciendo uso del control que tenía sobre los ferrocarriles de la nación y usando el mismo como herramienta, había creado un tipo de financiamiento internacional que incluía las dos líneas alemanas más grandes y una de las dos más grandes en Inglaterra, la White Star Line. Así, viendo del Banco de Reserva Federal, fue Morgan quien se introdujo para poder crear ese banco, pero también, aparte del negocio bancario, él era dueño de ferrocarriles de la nación. Entonces, si él era dueño de Mercantile Marine Company, la cual su sigla sería IMM, también se podría decir que él era dueño del Titanic. Y llegando hasta este punto, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el Titanic con el Banco de Reserva Federal,
porque estábamos hablando del Banco de Reserva Federal y también con los bancos de ese entonces de los Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver el Titanic con esa historia? Vamos a leer Terroristas Secretos, la página 64, lo que nos dice. Había un número de hombres ricos y poderosos que declararon de forma clara que no favorecían el sistema de reserva federal. Los jesuitas le ordenaron a JP Morgan construir el Titanic. Este barco supuestamente indestructible sirvió como el barco el que encontraron la muerte a aquellos que se oponían a los planes de los jesuitas de establecer un sistema de reserva federal. Y yo me pregunto, ¿realmente era necesario poder gastar millones de dólares para construir un barco y solo matar a aquellos que se oponían al Banco de Reserva Federal? Los jesuitas quieren ver acción, quieren ver sangre, muerte. Ellos firmaron con su sangre servir hasta el final al hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, a Satanás mismo. Ellos idearon el plan de poder construir ese barco tan grande para poder matar a los que se oponían al Banco de Reserva Federal. Había hombres en ese entonces que dijeron, nosotros no queremos un Banco de Reserva Federal. Eso sería ir contra los principios de los cuales los padres de la nación estaban en contra también de un banco privado. Pero los jesuitas dijeron, para matar a estos hombres y que no haya ninguna evidencia de que fue el papado, o sea, los jesuitas mismos, vamos a matarlos. Vamos a construir un barco grande y ellos morirán en el hundimiento. Sigue diciendo el libro. El Titanic fue el vehículo de su destrucción. Para poder proteger al papado y a los jesuitas de cualquier sospecha, muchos irlandeses, franceses y católicos romanos, italianos, inmigraron al Nuevo Mundo al bordo del barco. Eran personas que podrían morir sin que se considerase sus muertes como algo importante. A los jesuitas no les importa la vida. Su voto es un voto totalmente satánico, si tú lo has leído. Estrangularé, quemaré vivos a esos infames. Así dice su voto de los jesuitas. Entonces, para que no haya ningún rastro de que ellos fueron los responsables, invitaron a la gente de clase media de Inglaterra y muchos subieron al barco para poder buscar una mejor vida allá en los Estados Unidos, ya que el barco se construyó en Belfast, en Inglaterra, y muchos se subieron, muchos irlandeses católicos al barco. Pero entre esos hombres que se oponían se destacan 3 multimillonarios de esa época. Y en el libro mismo lo menciona, la página 65. Todos los hombres ricos y poderosos de los que los jesuitas querían deshacerse fueron invitados a bordo del barco. 3 de los más ricos y poderosos de estos fueron Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, el propietario de las tiendas por departamento de Macy's, y John Jacob Astor, posiblemente el hombre más rico del mundo. Estos 3 hombres se oponían al Banco de Reserva Federal y ellos murieron en el hundimiento del Titanic. Se puede decir que el hombre más rico del mundo en ese entonces fue John Jacob Astor, que hoy en día su fortuna sería como 11 billones de dólares. Él se subió, invitado por esa gente que quería destruirlo, al barco, porque ya había un plan de poder hundirlo. Y esos 2 hombres más, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim, también eran hombres ricos que con su riqueza podían destruir los planes de los jesuitas. Y aquí vamos a entrar en una parte de la historia y mencionar a un personaje muy importante, quien fue Edward Smith, el capitán del barco. Edward Smith era un hombre con más de 50 años y también con más de 20 años de experiencia de capitán. O sea, había tenido tantos años de experiencia como capitán de barco. Y nos dice el libro, la página 65, el párrafo 2. Edward Smith era el capitán del Titanic. Él había navegado las aguas del Atlántico Norte por 26 años y era considerado el más famoso maestro de las rutas del Atlántico Norte. Él había trabajado con el jesuita JP Morgan por muchos años.
Había navegado tantos años y había conocido también a JP Morgan. Había trabajado con él. Edward Smith era un jesuita también, pero no era un jesuita ordenado como lo fueron los demás. O sea, hoy en día, hermanos, podemos encontrar a jesuitas, doctores, abogados, infiltrados en el gobierno, sin una sotana. Podemos ver a los jesuitas así como son, con su profesión. Se infiltran en las iglesias para poder hacer un mal dentro y poder corromper a los miembros de iglesia también. Se infiltran en todo, en la política, en todo. Edward Smith tenía un voto que cumplir porque él era jesuita. Y eso nos explica el libro que les mencioné al principio, Asesinos del Vaticano. Nos dice la página 447. El capitán Smith es uno de los invisibles y no vistos del Papa Negro. Esto significa que no era un sacerdote, sino un jesuita de túnica corta, como lo llamarían los franceses, sirviendo a la orden en su profesión. Él, sin voluntad ni inteligencia, cometerá este crimen, este desvergonzado y despiadado atrocidad a la voluntad de su maestro, que lo sostiene como un pequeño crucifijo y quien usa lo que más le convenga. Edward Smith ha sido requerido por martirio, como se dice en el libro, un jesuita de túnica corta. Y aquí también entra otro personaje en la historia, quien se llamó el padre Francis Brown. El padre Francis Brown fue un hombre católico cura, jesuita, quien era fotógrafo. Él fotografió a los que estaban en el Titanic, o sea, a sus compañeros del Titanic. Él se subió al barco y eso nos cuenta el libro. Existen muchos puntos interesantes acerca del Titanic y los mismos se discuten en un video hecho por la National Geographic en 1986. El video titula The Secrets of the Titanic. Cuando el Titanic partió de la parte sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912, Francis Brown, el maestro jesuita de Edward Smith, abordó el Titanic. Este hombre era el jesuita más poderoso en toda Irlanda y respondía directamente al general de la orden jesuita en Roma. Y el video declara así: el padre Francis Brown obtuvo varias fotos calientes de sus compañeros a bordo, la mayoría de ellos de viaje a la eternidad. Al día siguiente el Titanic hizo su última parada en la costa del pueblo de Queens, Irlanda. Allí varias personas trajeron al barco a los últimos pasajeros y allí desembarcó el afortunado padre Brown. El padre Brown vio al capitán Smith mirando desde la proa del Titanic al borde de su destino final. Entonces vemos que el papado, o sea, el papa, y aquí tenemos que mencionar al Papa Negro, el representante de los jesuitas. Él le dio una orden a Francis Brown. Francis Brown tenía que hacer ese trabajo de recordar a Edward Smith para que pueda cumplir con su voto. Él se subió, nos dice aquí en la National Geographic, que también está en YouTube, es ese video. Si bien yo busqué la parte donde cuenta que Francis Brown se subió, en el video no lo dice. Tal vez ustedes pueden investigar un poco más en esos videos, ¿no?, de la National Geographic. Pero aquí se nos cuenta que él tomó fotos antes de poder bajar del barco. Y ahí le dio la orden a Edward Smith para que pudiese hundir el barco. Y ahí se muestra la maldad de los jesuitas, hermanos. En ese libro, Asesinos del Vaticano, nos dice: aquí se muestra la maldad de los jesuitas al máximo. El párroco padre Francis Brown, a bordo del Titanic, fotografió a las víctimas y posiblemente le informó al capitán acerca de su juramento como jesuita, y a la mañana siguiente lo despidió. Todo estaba planeado desde un principio. No solamente es un incidente que pasó así como accidente, sino ya estaba planeado. Nos dice Terroristas Secretos, la página 66, el párrafo 3. Brown revisó con Edward Smith por última vez en cuanto a lo que tenía que hacer en las aguas del Atlántico Norte. El general jesuita le dijo a Francis Brown lo que iba a suceder. Brown se lo dijo a Smith y el resto es historia. A Edward Smith se le ordenó hundir al Titanic y él lo hizo tal y como lo fue ordenado hacer. Y es un misterio muy grande. Hasta los días de hoy muchos no pueden descifrar por qué el capitán Smith estaba yendo tan rápido
a muchas millas de velocidad. Porque para chocar con un iceberg, él conocía, ya tenía más de 20 años de experiencia donde había un iceberg o donde no había un iceberg. Entonces, él, a propósito, como ya había hecho el juramento jesuita, nada le podía detener. Entonces fue tan rápidamente para poder hundir al barco. Ya había hecho un cumplimiento en su orden. Y nos dice el libro Terroristas Secretos, la página 67. Por el mandato de Dios, el general jesuita, es ilegal matar a los inocentes, robar, cometer cualquier maldad, porque él, el Papa, es el Dios de la vida. O sea, para los generales jesuitas, el Papa es su Dios. Y de la muerte y de todas las cosas, por lo tanto, nuestro deber es cumplir con sus mensajes. Y este es el juramento jesuita también que hacen ellos. Debo considerar mi cuerpo como un cuerpo muerto sin voluntad o inteligencia como crucificado, quien se entrega sin resistencia a la voluntad de aquel que la maneja con un bastón en su mano, quien la usa como se le requiere y como mejor la plazca. Entonces, Edward Smith hizo esas confesiones antes de morir, porque él tenía que dar su vida. Y el libro Asesinos del Vaticano también nos cuenta. A bordo del barco, el capitán jesuita Smith conocía su deber. Él estaba bajo juramento. No hay retractación. El barco ha sido construido para los enemigos de la orden. Él, después 3 días en el mar con solo un par de anteojos para el puente, impulsa a todo vapor adelante 22 nudos en una noche oscura y sin luna a través de un gigantesco campo de hielo, casi 80 millas cuadradas de tamaño, a pesar de al menos 8 telegramas de advertencia también, como muchas otras precauciones. Se niega a escuchar. El primer oficial Murdoch, otro conspirador, ha sido instruido por el capitán qué hacer. Él ordena que los motores sean lanzados en una reserva mientras balancea la nave bruscamente hacia la izquierda, su lado de estribor. Si el capitán no invirtió sus motores, el Titanic habría girado mucho más rápido cuanto mayor era el movimiento hacia adelante. Y aquí vemos que no solo era Edward Smith el que estaba involucrado, también había como 10 que estaban a la orden de Edward Smith, que sabían lo que había que acontecer, así como el general Murdoch, otro conspirador que hizo caso al capitán. Nos dice Terroristas Secretos, la página 68. A Edward Smith se le había requerido que actuara como mártir a bordo del Titanic esa noche. Edward Smith sabía cuál era su labor. Estaba bajo juramento. El barco se había construido para los enemigos de los jesuitas. Luego de 3 días en el mar, con solo un par de binoculares para ver la proa, Edward Smith aceleró al Titanic a su máxima velocidad en una noche oscura, en un océano completamente lleno de hielo, cerca de una área de 80 millas cuadradas. Resultaba absurdo hacerle repetidas advertencias al capitán Edward Smith en cuanto a reducir la velocidad del Titanic en la noche de la tragedia. Era algo que parecía absurdo. El hecho de que Smith nunca escuchó las advertencias resulta loco. A él le había impartido órdenes de su Dios en el Vaticano y nada lo haría retroceder. Y así vemos los últimos acontecimientos. La gente pensaba que no pasaba nada, que todo saldría bien. Pero cuando, a propósito, chocó con el iceberg, más de 1.500 vidas murieron. No fueron salvadas. Después vino otro barco para poder socorrer a aquellos que corrían por sus vidas. Nos dice el libro Asesinos del Vaticano, la página 449. En medio de la inocencia de sus pasajeros, la brutal tripulación comienza a evacuar la embarcación. Pero los multimillonarios judíos Astor, Guggenheim y Strauss están prohibidos abordar un bote salvavidas. Unas horas después, en medio del horror y el pánico, con los músicos tocando el himno protestante e inspirador de los Galaces, Near's My God to Thee, el Titanic se divide por la mitad, hundiéndose en el fondo del océano con más de 1.500 almas. No les dejaron a esos 3 hombres, a Astor, Guggenheim y Strauss, poder salvar sus vidas. Si no, se perdieron en el hundimiento. Se nos cuenta también que la orquesta tocó el himno más cerca, oh Dios de ti.
en los últimos momentos del Titanic. Nos dice, Terroristas Secretos, la página 69. Una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente con la orden de los jesuitas. El barco, que supuestamente era indestructible, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de reserva federal. Para el 9 de abril de 1912 se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913 surgió el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra Mundial. Esta historia, hermanos, tan trágica que aconteció hace más de 100 años, era un plan de los jesuitas para crear el Banco de Reserva Federal. Se opusieron muchos hombres, entonces el plan era poder matar a aquellos que se oponían al Banco de Reserva Federal. No les importó las demás vidas, más de 1500 vidas se perdieron del 14 al 15 de abril. Y en muchos periódicos la noticia salió, la tragedia del Titanic. Muchos lloraron por sus familiares ya muertos, otros que nunca más los volvieron a ver. Y nos dice este libro, la cual leímos, Conspiraciones de la Reserva Federal, la página 87. La aprobación por el Congreso de la Ley de la Reserva Federal en diciembre de 1913 debe contarse como una de las perversiones inconstitucionales más vergonzosas del poder político en la historia estadounidense. Y nos sigue diciendo la misma página. La ley transfirió el control del suministro monetario de los Estados Unidos del Congreso a una élite privada. La moneda fiduciaria de papel reemplazó al oro y la plata. Los financieros de Wall Street ahora podían aprovechar un suministro ilimitado de dinero fiduciario sin costo. Entonces, el suministro monetario de los Estados Unidos, ya que era una élite privada, financió el papel, el dólar, y le dio el valor. Y el plan de los jesuitas era que se vuelva comunista y socialista totalmente, la cual los primeros padres de la nación se oponían. Y así, queridos hermanos, podemos hacer un resumen de la historia que aconteció en el pasado, cómo esos hombres conspiraron para poder matar a aquellos que se oponían al Banco de Reserva Federal. Desde ese entonces muchas cosas cambiaron en los Estados Unidos. Hubo más control en los billetes, o sea, hubo más control en la moneda estadounidense, en el dólar. Ellos le dieron más validez al dólar. Hacían bajar los precios, hacían la inflación. Y en los días de hoy se puede ver el mismo plan que tuvieron ellos, pero por el pasar de los años cambiaron muchos acontecimientos, cambiaron muchas cosas por el pasar de los años. Terminando ya, quiero leer, deseado de todas las gentes, la página 97, el párrafo 1. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que son leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero el obediente se le hace la promesa: habitaré en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33, 16. Y ya estamos en el último gran conflicto de la controversia entre Satanás y los que guardan los mandamientos de Dios. Pero los que realmente sean fieles al Señor serán privados de todo apoyo terrenal. ¿Qué significa serán privados de todo apoyo terrenal? Primero, ya no podrán tener los apoyos que dan los bonos del Estado. Segundo, ya no podrán ganarse el pan de cada día así como se lo gana hoy en día. Ya no podrán ganarse el pan de cada día así fácilmente. Van a ser privados por el Estado totalmente. Y eso es lo que viene ahora, hermanos. Una moneda digital.
si bien el principio para controlar a la humanidad era con el dólar, hoy en día ese plan sigue vigente, pero ahora con una moneda digital. Porque vemos que el plan del nuevo orden mundial es implantar una sola religión, también es implantar una sola moneda en todo el mundo, pero muy pronto desaparecerá cada moneda de cada país, desaparecerá el dólar. Muy pronto ya no existirá el dinero como lo vemos ahora, así palpable, sino todo será digital. Y eso será para un controlamiento más severo, para controlar más a la población mundial. Y su plan siempre ha sido poder eliminar a la población, pero ahora quieren controlarla totalmente y eso lo van a hacer muy pronto. Y bien, la profecía nos dice que los que guardan los mandamientos y sean leales a Dios serán privados de todo apoyo terrenal. Yo sé que todos nosotros compramos, hermanos, compramos nuestra alimentación para comer, para vestir. Todo es compra y venta. Pero esta cita de deseado de todas las gentes realmente me impresiona. Muy pronto se les prohibirá comprar o vender. Y hoy en día está saliendo las noticias de cómo el dólar está cayendo. Como esta noticia que vemos, la caída del dólar recién está comenzando, el impacto de la pandemia en la moneda más fuerte del mundo y cómo afecta a América Latina. Y muchos se impresionaron cuando cayó en los Estados Unidos el banco de Silicon Valley, como muchos estaban hablando, ¿no? Entonces era el plan desde el principio que los bancos caigan y así haya una inflación en todos los países y se devalúe y que un día ya no tenga valor el dólar y también todas las monedas de cada país. Y sigue diciendo la noticia, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, cuya misión es controlar la política monetaria del país, como lo hacen todos los bancos centrales, redujo drásticamente la tasa de interés hasta dejarla casi en 0%. Entonces, vemos que los jesuitas tienen un plan ahora, poder implantar una moneda digital. Ya no va a ser el dólar físicamente, sino un dólar digital, la cual hoy sería y se llama la CBDC. Y vamos a leer en qué consta la CBDC. La moneda digital del Banco Central, CBDC, también llamada moneda fiduciaria digital o dinero base digital, es una moneda digital emitida por un banco central en lugar de un banco comercial. También es un pasivo de banco central y está denominado en la moneda soberana, como es el caso de los billetes y monedas físicos. Yo sé que tú has escuchado de las criptomonedas, que hoy está de moda poder tener criptomonedas, así como el Bitcoin, que muchos países también ya lo han adoptado como su moneda. Tal vez no muchos, pero tal vez algunos sí. Pero el Bitcoin no tiene un valor así como lo tiene y lo tendrá la moneda digital, la CBDC. El Bitcoin era un plan desde el año 2008 para implantar la nueva moneda digital que se instaurará muy pronto, queridos hermanos. Y aquí tenemos que mencionar a la FedNow. ¿Qué es la FedNow? FedNow está programado para comenzar la certificación formal de los participantes del programa en abril de 2023. Con un lanzamiento formal planeado para julio de 2023. Operará las 24 horas, los 365 días del año. ¿Qué quiere decir el FedNow? ¿Será una nueva moneda digital que reemplace a la CBDC? La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado el lanzamiento del sistema de pagos instantáneos FedNow en julio de 2023. La red realizará pagos entre consumidores, comerciantes y bancos en cuestión de segundos. Aquí ya no tendremos que ir a un banco para poder depositar y así tardar como hoy se lo conoce, sino esto va a ser en cuestión de segundos. Pero ya no será depositando billetes, sino va a ser todo digitalmente. Y esto va a ser muy difícil para aquellos que no saben manejar la tecnología, pero esto se implantará en todos los países, así como el plan del nuevo orden mundial es que haya una sola religión,
también es que haya una sola moneda mundial. Pero ¿es en qué afectará? Nos preguntamos. En el sistema ya va a estar todos los nombres, cuándo te depositaron, cuándo tú depositaste y todo lo que tiene que ver con el control. Y por eso es el plan del nuevo orden mundial, para controlar todo lo que tenga que ver con los bancos. Y podemos decir hoy en día que sería más probable y más beneficioso sacar los dineros de los bancos. Yo sé que muchos tenemos cuenta bancaria, pero un día ya no va a tener funcionamiento el peso de cada país. Entonces se implantará la moneda digital y ahí será un cambio de rumbo. Será un control masivo, totalmente. Y quiero mostrarles una noticia para terminar, que salió recientemente. Una nueva moneda en el mundo. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que integran el grupo BRICS, buscan excluir al dólar y trabajan en su propia divisa. ¿Cómo funcionará? ¿Puede esto ser el inicio de un nuevo orden económico mundial? En el Ever Explainer buscamos las respuestas. Estamos trabajando en la creación de una nueva forma de moneda que permita desafar el dólar estadounidense. Ese fue el anuncio dado por el vicepresidente de la Cámara Baja de Rusia, Alexander Babakov. Sugirió que no solo será otra moneda, sino también una nueva forma de divisa, dando a entender que puede presentarse de forma digital. Adelantó que estaría respaldada en productos del sur global, como el oro, metales, materias primas cruciales para la producción tecnológica y extensiones de terrenos. El anuncio oficial sobre esta nueva moneda será en agosto durante la cumbre de líderes BRICS en Sudáfrica. ¿Qué podría pasar en el mundo con esta nueva divisa? Algunos analistas económicos aseguran que podría ser el fin de la hegemonía estadounidense en la economía mundial por la posible caída del dólar, la divisa más utilizada en todo el mundo, seguida del euro. Y de hecho, los países BRICS ya han empezado a impulsar el uso de sus monedas locales como forma de pago en sus acuerdos e inversiones bilaterales. Por ejemplo, actualmente el yuan chino desplazó al euro y es la segunda moneda en las reservas de Brasil. No se descarta que dentro de estos acuerdos se empiecen a incluir a países socios de la región, como Argentina, entre otros. Entonces la BRICS, así compuesta por 5 países, los que están más poblados, están implantando una moneda digital. Y cada país está viendo, así como China quiere ser la potencia mundial, está viendo cómo implantar su moneda digital. Va a ser muy difícil, hermanos. No nos imaginamos cuán difícil va a ser cuando venga ese día, esos días de crisis financiera. Si ya no va a existir la moneda físicamente, entonces no me imagino cómo será virtualmente, un control masivo, total. Y si no queremos someternos, entonces ya no podremos comprar y vender. Quiero leer las últimas citas para que podamos ver la realidad y cómo se viene esta crisis financiera. Nos dice Consejo para Mayordomía Cristiana, la página 44, el párrafo 2. Está por llegar el tiempo cuando los que guardan los mandamientos no podrán comprar ni vender. Apresuraos a desenterrar vuestros talentos ocultos. Si Dios os ha confiado dinero, sed fieles a ese legado. Abrid vuestros cofres y enviad vuestros talentos a los banqueros, para que cuando Cristo venga pueda recibir lo suyo con interés. Hermano, hermana, llega el tiempo cuando no podremos comprar ni vender a ningún precio. Va a ser una crisis tremenda en todo el mundo. No nos imaginamos cuán grande se viene esa crisis. Pero ya Dios nos advirtió a través de sus profetas y nos dice el espíritu de profecía: si tenemos algún dinero, podemos ahora invertir en la obra. Mucho más adelante va a ser Apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está. Solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor.